Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 3 de abril. He hecho una excepción, hoy es feriado, ¿verdad? Pero he querido un poco recuperar uno de esos días perdidos, ¿no? Y tratar de no cortar la programación, por decirlo así. A lo mejor será un programa más cortito porque dentro de poco llega mi hija también, ¿no? Ya está en el aeropuerto, llegó el avión que la traía del norte. Así que en cuanto ella eh, llega acá, yo grabo, porque después, amigos, olvídense, ella, ella me consume, como dije ayer, ¿no? Claro, claro que sí. Así que vamos. Tenía un temita atrasado, que es una corta, una breve, pero que vale la pena, creo yo. Y luego para ahora tengo esto, lo que yo he llamado los inmorales dando lecciones de moral. Vamos a hablar sobre eso. Y continúan las amenazas en los colegios. También hablaremos sobre eso. Y con eso terminaremos el programa. Así que bienvenidos aquí a Política con Carreño. Fíjense que el senador Karim Bianchi, yo les había comentado algo antes de viajar a Brasil, ¿no? Eh, Presentó un proyecto que nadie quiso firmar, ningún político allá en el Congreso. Bueno, la hipocresía del Congreso, ¿verdad? La hipocresía eh, política transversal. Queda en evidencia una vez más. No, claro que sí. Nadie, ninguno apoyó el proyecto del senador Karim Bianchi y que era importante desde el punto de vista de, de la ética, de la solidaridad, de la moral, eh, una señal de buena voluntad de los senadores, de los diputados, una señal de solidaridad, porque el proyecto que nadie quiso firmar suspendía las asignaciones de combustible, ¿no? Estos dineritos que todos nosotros le damos a nuestros distinguidos, honorables, éticos y solidarios parlamentarios para que ellos vayan al supermercado pagando, ¿verdad? Nosotros, la benzina. Nadie quiso firmar este proyecto. Y bueno, eso habla pésimo de la clase política chilena. Eso habla pésimo de todos ellos, porque esto es transversal, ¿verdad? Que nosotros nos afirmemos los cinturones, nos apretemos los cinturones. No vaya a ser cosa que se nos caigan los pantalones. Pero ellos no, y nosotros le pagamos la benzina a ellos. En cuanto nosotros nos apretamos los cinturones y pagamos el costo, ¿verdad?, de la sinvergüenzura del gobierno pasado, ellos son incapaces de temporalmente colaborar con el Estado, con la situación,
y ser solidarios con nosotros. Entonces, claro, dijo el senador Bianchi, no puedo tener cara para decirle a la gente que se apriete el cinturón, pero no siga pagando la benzina. Bueno, entonces, de todas maneras, él va a renunciar él, a este beneficio, ¿no? Bueno, evidentemente, como él dice, él solo no va a significar nada, pero es un símbolo de buena voluntad. Y yo valoro el comportamiento, la actitud, la ética, la moral, la decencia de este senador, Karim Bianchi. Claro que sí, porque por lo menos muestra ese espíritu solidario, por lo menos tiene vergüenza en la cara, porque dice, ¿cómo yo con qué cara le pido a la gente que se apriete el cinturón y la gente me está pagando la benzina que consumo? Hay que ser muy cara dura, políticos allá del Congreso, ¿no? Bueno, estas medidas que son interesantes y que son un aporte, un granito de arena, no son incapaces, incapaces. Ahí están los frente amplistas, republicanos, comunistas, demócratas cristianos, UDI, Renovación Nacional y todos ellos. Toda esta banda de políticos que tenemos que bueno, cuando se les exige o se les pide, no se les exige, se les pide una colaboración pequeña, son incapaces de colaborar, de ser solidarios. Bueno, me parece que por un lado habla muy bien de este político, de este senador Karim Bianchi, que fue el mismo que denunció a Boric, el mismo. Recuerden cuando Boric, yo te lo comenté en el programa ya hace rato, Boric eh, condenó el hecho de que los diputados no hayan ido a la Cámara a votar, ¿no? Un proyecto, no recuerdo ahora cuál era, hace tiempo. Bueno, y Bianchi le dijo que con qué moral él venía ahora a criticarlos a ellos, a cuestionarlos. Si él llegaba borracho a la Cámara, hediondo incluso, sucio, y siempre llegaba tipo 1 de la tarde, que no tenía ninguna moral para hablar de ellos. Ese es el mismo senador, Karim Bianchi, ¿no? Era diputado en la época. Y el mismo que ahora denuncia a su colega. Además, dice que recibió algunos, no sé, improperios tal vez, ¿no? Pero que lo retaron o le dijeron cosas. Pueden imaginarse las cosas que le han dicho, ¿no? Pero en fin, amigo, ese era un temita que tenía ahí y que vale la pena. Vale la pena mostrarlo aquí porque nosotros como votantes, como electores, como ciudadanos, podemos evaluar, evidentemente, y tenemos toda la obligación de hacerlo. No solamente el derecho, porque la palabra derecho ya está tan manoseada que parece que nadie tiene el derecho de usar la palabra derecho. Pero aquí en el programa la usamos cuando corresponde, ¿no? Claro, tenemos el derecho como ciudadanos, nos compete ese derecho y tenemos la obligación de denunciar esto como comunicadores. Claro que sí. Bueno, vayamos a esos temitas que tenía para hoy. Este, que yo creo que va a ser el título de mañana, ¿no? Los inmorales dando lecciones de moral. Todo esto a propósito de cómo la oposición se ha ido en picada contra las medidas adoptadas
por el presidente y por los ministros, cuestionando absolutamente todo, criticando absolutamente todo y dando verdaderas lecciones de moral, de comportamiento. Veamos, un señor Arturo Berríos del Partido Socialista, creo que es secretario, algo por ahí, secretario, no sé, subrogante, no sé, pero es secretario del PS, pero es del PS, uno de los partidos peores evaluados. Ese mismo partido que se entregó, ¿verdad?, al Frente Amplio, que se entregó al PC. Ese mismo partido, hoy irrelevante, que perdió su dignidad, ¿no? Claro, el último carrito del tren. Bueno, este señor Arturo Berríos, del Partido Socialista, dijo que el gobierno no se ha estado adaptando a la realidad. Estoy citando textual. Gobernar un país requiere seriedad, dijo. Y nosotros, como partido de oposición, tenemos esa seriedad para poder brindar un camino común de certezas y no de inseguridad. Entonces, cuando uno lee o escucha a estos políticos desfachatados, ¿no? Tenemos seriedad, le piden seriedad al gobierno para gobernar y ellos como oposición son serios, ¿no? Y son responsables. Son serios para brindar un camino común de certezas y no de inseguridades. A ver, ¿cómo se llama este tipo? Arturo Berrío. Mire, don Arturo, cuando usted viene con este discurso, no sé a quién usted quiere convencer. Seguramente a la gente del Partido Socialista, al Frente Amplio, claro, porque a Chile no lo va a convencer, porque hace un mes ustedes eran gobierno y lo menos que tenían, lo menos era ser serio. Ustedes fueron un gobierno corrupto, plagado de escándalos, un gobierno que todo lo improvisó, ¿no? Porque quienes llegaron no tenían ninguna experiencia ni nada, pero tenían la soberbia y la arrogancia como para decir que eran mejores moralmente que todo lo visto en la historia política de Chile. Y ustedes, Partido Socialista, formaron parte de ese gobierno inmoral. Se da cuenta, don Arturo, ¿no? Don Arturo, claro. Se da cuenta, don Arturo. No sé a quién se dirige usted con su discurso, con sus palabras, a quién quiere convencer de que el Partido Socialista y la oposición son serios, pero vean cómo dejaron el país en bancarrota. Esa es seriedad. Se gastaron todo, se lo farrearon todo, se lo robaron todo. ¿O quiere que le recuerde de los incendios en el sur, en Valparaíso? ¿O quiere que le recuerde los escándalos de la venta de la casa de Allende y los escándalos de las fundaciones? ¿Quiere que le recuerde todo eso? Mire, don Arturo Berríos, hay que tener un poquito de decencia, ¿no? Por uno mismo. O sea, yo le recomiendo a usted que tenga un poquito de decencia con usted, un poquito de dignidad con usted, porque ese discurso, ni los marcianos, ahora que ya partió una nave para la luna, ¿verdad? Y un poco para en 2 años más establecer bases en la luna para seguir viaje. Oiga, usted podría subirse a uno de esos cohetes y quedarse por allá, ¿verdad? A ver si convence
a los marcianos. En fin, ese es una declaración. Es impresionante, ¿no? Podemos brindar un camino común de certeza a la oposición por el amor de Dios. Bueno, Bárbara Figueroa, esta mujer, ¿no? Comunista, que, que ha tenido comportamientos bastante roteques y groseros en el Parlamento. Y esta creo que era embajadora en Argentina, ¿no? Embajadora. No sé si, si sabría cómo se toma una cuchara, ¿no? Alguna cosa, porque de verdad mirándola y escuchándola como habla, pero en fin, dijo que el gobierno, José Antonio Cast, no conoce la realidad de Chile que tiene que gobernar. Yo no sé si ella conoce la realidad de Chile. Como comunista conoce la realidad de los delincuentes de la primera línea. Yo creo que eso doña Bárbara Figueroa conoce, pero al revés y al derecho, ¿no? Conoce todas las jugarretas de su partido. Claro, yo creo que esa realidad la conoce muy bien, pero el Partido Comunista no sé si conoce la realidad de Chile. No sé si conoce esta señora cómo dejaron a Chile. Yo creo que sí, pues. Se hacen los tontos. Claro. Por eso dijo, tienen que escuchar si quiere, si quiere aprender a gobernar. Tiene que escuchar si quiere aprender a gobernar. Eh, de nuevo, ¿no? De nuevo, vean cómo se juntan, ¿verdad? Claro, el diablo lo junta ahí, claro. Tienen que aprender a gobernar, tienen que escuchar. Y vamos a escuchar a quién, doña Bárbara, la voz de la sabiduría. ¿Los vamos a escuchar a ustedes? ¿El gobierno los va a escuchar a ustedes? La la voz, ¿verdad? Iluminadora, que nos va a enseñar el camino de un Chile que progresa, que se desarrolla. Esa es la voz que vamos a escuchar. Dice, no importa que no sepa todo, pero la soberbia no. La soberbia no. Es que esta gente, amigos, de verdad que rompe todos los esquemas de la decencia. Habla de soberbia, que el gobierno de Cast es soberbio. Habla de que tiene que aprender a escuchar para gobernar, escucharlos a ellos, no, claro. Ellos tienen la receta, ¿no? Ellos tienen la voz de la sabiduría. Entonces, el presidente José Antonio Cast debe escucharlos a ellos para que aprenda cómo se gobierna. Díganme ustedes, amigos, si estos no son el cúmulo, la suma de la arrogancia, de la soberbia, ¿no? No son el cúmulo de la desfachatez. Esta gente no tiene vergüenza en la cara. Son desvergonzados. Y yo quedo impactado. Porque yo digo, ¿no? Tiene que respetarse un poquito. Uno tiene que entender que la gente no es idiota. Uno tiene que comprender cuáles son sus limitaciones y dónde están sus defectos para que mañana podamos corregirlos y ser un poquito mejores como personas.
Pero esta gente es perfecta, señores. Estos comunistas, estos frente amplistas, estos socialistas se creen Dios. Son perfectos. Hay que escucharlos a ellos. Son como la voz divina. De verdad, yo no sé si en todos los países hay políticos tan arrogantes, tan soberbios, pero al mismo tiempo tan idiotas, tan estúpidos, tan bobos como estos, que definitivamente se creen superiores morales. Si ya Giorgio Jackson lo dijo hace 4 años, ya vamos para 5. Somos superiores moralmente. Bueno, y esta gente, ¿no? Como decimos en Chile, para aquellos que me escuchan de fuera, esta gente agarró papa, se creyó el cuento. De la misma manera que ellos le cuentan cuentos al populacho, como yo he dicho. Bueno, ellos se creyeron ese cuento. Y aquí están todas las evidencias, dando lecciones de moral de cómo el gobierno debe hacerlo para aprender a gobernar. Ellos, los que hundieron el país, los que dejaron el país en la ruina, los que rompieron con toda una tradición de colegios emblemáticos, los que destrozaron la economía, la educación, el servicio de salud, ¿no? Ellos dando lecciones de cómo gobernar. Es como mucho, ¿no? Bueno, vamos, otra prenda, otro líder de la moralidad, otro ente superior, otro Dios. Yo no sé cómo se la arreglan entre ellos. Por eso es que pelean tanto entre ellos, porque como todos son dioses, el punto es, bueno, ¿quién va a ser Zeus, no? ¿Cuál de todos ellos se cree Zeus? Porque como todos son dioses, ¿no? Son perfectos. El mundo, Chile, depende de ellos. Depende de cómo ellos administren nuestro mundo. Son perfectos. Son los dioses. El problema es que siempre hay un dios, ¿no? Que manda a los demás. Ahí está la pelea, pues. De que ellos pelean, son un saco de gatos. Pelean comunistas con frente amplistas, socialistas con comunistas, viven peleando, todos ellos. Claro, porque como todos se creen dioses, no sé, aparecerá alguno por ahí que se creerá Minerva, Afrodita, total, son tan raros todos estos, ¿no? Vaya a saber usted, pues amigos. Claro, este es Andrés Kouble, este es secretario general del Frente Amplio, ¿no? Respeto con el Frente Amplio. Estos son los que comenzaron a robarse la plata, ¿recuerdan? Con la fundación de esta democracia viva que parecía democracia pilla. Ahí comenzó, pues. ¿Recuerdan? Allá en Antofagasta, cuando el Timeline los denunció, pues. Estos formaban parte de este partido, ¿no? Este conglomerado. Este señor Andrés Kouble, secretario general del Frente Amplio. Y él se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet, la señora que anda volando por ahí, ¿no? Y por ahí yo leía que se retiró no sé qué candidato y que ella podría tener opciones. Yo creo que no va a tener ninguna opción en cuanto Donald Trump diga que no. Pero en fin, ¿qué dijo? Porque claro, al gobierno de José Antonio Cast
lo han bombardeado desde distintos ángulos, como dije al comienzo. Y este ángulo de no darle el apoyo a Michelle Bachelet para las Naciones Unidas es algo que le dolió mucho a toda esta gente, ¿no? Bueno, el gobierno dice quedó en una posición de hacer el ridículo ante el exterior y que el presidente sigue sin pronunciarse respecto del voto que emitirá en la instancia internacional. Bueno, yo creo que lo que hizo el presidente Cast está clarito, no apoya a Michelle Bachelet y no la apoya porque hay razones de peso. Y entre esas razones, Michelle Bachelet ni siquiera vino al cambio de mando, una falta de respeto. Una falta de respeto. No goza del apoyo de Estados Unidos. Sheinbaum, la presidenta de México, y Lula, el presidente de Brasil, la habían apoyado y de hecho Lula se reunió con José Antonio Cast y Lula nada le comentó. Es decir, estaban haciendo todo para callado, faltando el respeto al presidente chileno. ¿Por qué tendría que apoyar? ¿Por qué tendría que apoyar un personaje que ha sido tan nefasto para Chile? Un personaje, sobre todo, a partir de su segundo mandato, 2013. Ella es la que llevó al Partido Comunista a la moneda y que nunca más pudimos sacarlos de ahí, pero ahora, bueno, esperemos que ya se vayan. Y se han ido muchos. Le dio estatus a un partido que no tenía ninguna popularidad y que de hecho el chileno no quiere al Partido Comunista. Está claro. Pero le dio poder. Hizo que tuviese varios diputados. Eso es obra de esta mujer. Los CELEPS, ese fracaso de traspaso de los colegios municipales a estos institutos, organizaciones, qué sé yo, un fracaso. La tómbola, el sistema político que tenemos hoy, en fin, amigos, un desastre completo. ¿Por qué habría que apoyar? Eso yo le digo a este señor Coble. Ahora que está haciendo el ridículo, yo creo que quien hace el ridículo es la señora Bachelet. Quien hace el ridículo es el presidente Lula, la presidenta Sheinbaum. Debieran de preguntarse por qué el gobierno de Chile no apoya a la señora Bachelet. Eso debieran de preguntarse. Pero ellos continúan con esto. Me parece, allá ellos. Yo espero que la señora Bachelet no sea nombrada. Eso es lo que yo espero. Creo que no se lo merece. Creo que cuando fue también esta cosa de secretaria, no sé qué diablo, por allá en las Naciones Unidas, fue un fracaso a propósito de esto de los derechos humanos. No sé. Yo creo que el ridículo lo hace este señor Coble sacando a relucir un tema que no tiene ya, es un tema pasado. Pero como el asunto es dar duro al gobierno de Cast en todos los frentes y mentir, mentir. Mentir, por ejemplo, como miente, pero de un modo descarado, Manucheri, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, diciendo que el gobierno y Quirós mienten respecto de los dineros dejados en caja por ese gobierno nefasto que se fue. Mienten que quedó más de 3 millones, 1 millón, ni tanto, 300.000, 2 millones, no sé, de dólares. Mentira, mentira. Miente Constanza Martínez, miente Manucheri, no se equivoca como dijo Moschati. Moschati dijo se equivoca el diputado Manucheri, no Moschati, no Tomás, no se equivoca, miente. Él sabe que está mintiendo.
¿Por qué? Porque los dineros, ¿verdad?, de estos presupuestos, el calendario que determina cuál es la caja con que asume el otro gobierno, es el 31 de diciembre. Y al 31 de diciembre, en las arcas fiscales había 46.000 millones de dólares. O 46 millones de dólares, perdón. Y no 1.300, no 3.000 millones, no. Lo que pasa es que el 8 de enero el gobierno de Boris pidió un préstamo de 4.300 millones de dólares para endeudarse, para pagar deuda porque no tenía plata. Como se lo habían robado todo, farreado todo. Y de esos 4.300 millones de dólares pedidos el 8 de enero, quedaron algo así de 1.000.000 o 1.300 millones. Han dado cifras distintas, pero no más que eso. Entonces, doña Constanza Martínez, que es una mentirosa, y Daniel Manucheri, que es otro mentiroso, manipulan estas cifras y dicen que es el gobierno el que miente y que es el ministro Quirós el que miente, y los que mienten son ellos. Porque lo que quedó fueron 46 millones de dólares al 31 de diciembre, que es en la fecha, ¿verdad?, con que se consideran los dineros dejados. Así que ustedes comprenden que esta gente utiliza la manipulación y la mentira, pero la mentira descarada, porque ellos lo saben, todos ellos saben que están mintiendo. Bueno, pero esta gente es así, amigos. Es bueno que el pueblo de Chile de una vez por todas se dé cuenta quiénes son. Bueno, sigamos pues. Esto de... Continúan las amenazas de tiroteos en las escuelas. Veamos. La cosa se pone, yo dije ayer, se pone cada vez más fea y se va a poner cada vez más fea. Porque el suceso de Calama es apenas un punto de partida. Pues ya hemos tenido varios, ¿no? Pero ahí la muerte llegó al colegio, llegó a la escuela, como está en mi programa de ayer. Bueno, varios colegios del país están con las clases suspendidas por amenazas de tiroteo. Veamos. Colegio Salesiano de Linares. Rayado en los baños. Mañana jueves tiroteo. Por lo tanto, las autoridades del colegio suspendieron las clases para hoy, cuando estoy grabando, día jueves, por causa de estas amenazas. Están en todos los casos que voy a mencionar, están avisadas la justicia, la policía, seguridad ciudadana y resguardo, ¿no?, de los colegios, en fin. Eso es en el colegio Salesiano de Linares. En la comuna Alto Biobío, ¿no?, mensajes de amenazas enviados al Liceo de Ralco y la escuela E970. Eso en Alto Biobío. Y en Antofagasta, 3 colegios suspendieron también las clases por amenaza, ¿verdad?, de hechos de violencia, claro. De la comuna de Antofagasta. Liceo A14, Liceo B13 y Escuela F94 de Antofagasta. Ustedes ven varios colegios a lo largo de Chile con clases suspendidas
por amenazas de tiroteo, de actos de violencia. Ahora, ¿son solo amenazas? Si así fuera, los responsables deben ser severamente castigados. Absolutamente. La amenaza es una forma, amigos, cobarde de provocar daño psicológico. Eso es la amenaza. Sobre todo una amenaza de muerte, de tiroteo, de actos de violencia. Es una manera cobarde que tiene esta gente de provocar daño psicológico y desestabilizar, además, el normal funcionamiento del sistema educacional, el funcionamiento normal de estos recintos escolares. Entonces, amenazar de esta manera con rayado en los muros o con mensajes que ponen alerta a las autoridades, ponen alerta a la policía, se gastan recursos porque hay que ir rodear los colegios, asegurarlos, por si acaso. Entonces, carabineros, policías, en fin, que podrían estar en otros lugares, están ahí. Entonces, esta gente que amenaza, además de ser cobardes, son asesinos en potencia, son delincuentes, y no hay que tener consideración con ellos, de ninguna manera. La amenaza, amigo, es otra de las formas que tiene el terrorismo, ¿no? Claro, para provocar la inestabilidad, una amenaza a la institucionalidad, una amenaza a la democracia. Ustedes ven allá en el sur, ¿no? Los terroristas dejan letreritos, dejan carteles, anuncian incluso por la prensa porque son tan desfachatados y hacen declaraciones. Entonces esta gente que amenaza, que raya los muros, evidentemente que son estudiantes. Entonces, claro, alguien podrá decir, es un chiste, no quieren tener clase. Bueno, merecen ser castigados de la misma forma como son castigados a quienes que chistoso o chistosamente dicen que llevan una bomba en un avión. Ustedes saben que eso está penadísimo en todas partes del mundo. Y los tipos la pasan muy mal los chistositos. Bueno, acá debiera ser lo mismo. Pero dada la realidad que vivimos en Chile de violencia escolar, es muy probable que estas amenazas sean ciertas y no sean chistes. Porque esta gente es manipulada, y nosotros sabemos por quiénes, ¿no? Por agitadores políticos de izquierda, comunistas, Frente Amplista, que son los que agitaron hace 4 o 5 años a todos estos delincuentes de la primera línea, a todos estos bárbaros, y son los mismos que agitan a estos delincuentes aquí en Santiago. Son los mismos que les enseñan a cómo preparar bombas Molotov. ¿Cuántas han encontrado ya en el INVA, en la aplicación, en el Lastarria, en el Nacional? ¿Quieren que siga? Verdaderas fábricas de bombas Molotov y otras armas letales. Son los mismos agitadores sociales, ¿no? Claro. Estos agitadores sociales que no dudan ni por un momento, amigos, de provocar daño.
¿Cuánto daño provocaron a Chile? ¿Cuánto daño? ¿Cuántos carabineros no quedaron heridos, heridos graves? ¿Cuántos carabineros no fueron asesinados durante el gobierno de Boris? 15, 16, no sé. Estos agitadores son terroristas y comienzan por la amenaza. Por eso esta gente que amenaza el normal funcionamiento de los colegios y ataca de manera cobarde a los propios estudiantes, no solamente con actos, con hechos, con acciones, sino psicológicamente. ¿Cómo queda un padre? ¿Cómo queda un alumno de estos colegios y de cualquier otro colegio a esta altura de Chile, que llega a su recinto, a su sala de clase, y de repente aparece un criminal de estos, como el tal Meneses de Calama, con un cuchillo, con una escopeta, con una pistola y comienza a disparar, a matar? ¿Se dan cuenta de lo grave que es todo esto, amigos? Que no es chacota. Esto es gravísimo. El gobierno de José Antonio Kast debe ponerle mano dura de una vez por todas a esto. Parar con esto. Terminar con estos estudiantes que salen a provocar daño, a destruirlo todo. Terminar con ellos. Agarrar a los líderes y meterlos a la cárcel. Quitarles todos los beneficios que puedan tener. Gratuidad u otros beneficios. Presidente Kast debe asumir con dureza esto que estamos viviendo. No tener ningún reparo para aplicar la mano dura. Darle a las policías la autoridad necesaria para que puedan actuar. Porque estos son delincuentes, presidente. Usted lo dijo. Quien coloca una bomba Molotov no es un estudiante, es un delincuente. Y los delincuentes deben ser tratados como delincuentes, no como estudiantes. En fin, amigos, yo espero que esto termine en nuestro país alguna vez. Lo espero como ciudadano y lo espero como profesor. Bueno, amigos, que tengan un tranquilo fin de semana largo, descansen bien y cuídense, ¿no? Y nos veremos, si Dios quiere, el lunes, aquí en Política con Carreño. No olviden el like y no olviden compartir el programa. Chao amigos. Gracias como siempre por todo.